Y ahora estamos recibiendo, tal cual también lo habíamos anunciado, al médico cardiólogo, intensivista, docente, investigador, Álvaro Niemeyer. Nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola Álvaro, buen día y bienvenido. Buen día, Alejandro. Un gusto estar nuevamente contigo, Eh, conversando. gracias. Álvaro recién me elogiaba el fondo de pantalla que coloqué con la computadora. Sí, dan Lo, ganas de ir para ahí, ¿no? Hay una lo hermosa venden playa. en Punta del Diablo, lo venden este fondo de pantalla. Bueno, Buenísimo. como se quiera ver, ¿no? Vos de esto estoy seguro que me vas a entender. Una mirada es, mirá qué fenómeno, ¿de dónde hace el programa, no? La otra mirada puede ser, en vacaciones sigue trabajando, ¿no? Pero bueno, Este, y bueno, pero es un privilegio poder trabajar de un lugar así, ¿no? Realmente es como el sueño del pibe, sí. porque aparte termina el programa y tenés ahí para darte una zambullida. Créeme que sí, Álvaro. Bueno, en realidad, si me apurás, te cuento que el privilegio ya es este tipo de trabajo que tenemos nosotros los que trabajamos en medios de comunicación. Yo lo digo y sé que me vas a entender, no es para pasarte frívolamente la mano por el lomo, pero pongamos de ejemplo tu propio trabajo, ¿no? Si no fuera en el marco de la pandemia, si no fuera por la circunstancia que el trabajo que yo desempeño, estar al frente de un programa en un medio de comunicación, probablemente yo no hubiese tenido la chance de conversar contigo, de hacerte preguntas acerca de un conocimiento específico que vos tenés, que vos gentil, amablemente, como casi todo, también hay que decirlo en este contexto, el mundo de la ciencia, de la academia, de la medicina en particular, se puso a disposición del público, no solo en los consultorios, no solo en el CTI, no solo en los hospitales, sino también en los medios de comunicación para generar ante el público mayor insumo de conocimiento, generando mejor perspectiva de ciudadanía y por ende de democracia, eso lo entiendo yo al menos, y eso me lo permite mi trabajo, y encima hasta tomando un mate mientras converso contigo, así que si tendremos buenos trabajos, si nos quejamos es de infames nada más. Bueno, pero eso es recíproco, porque nosotros que muchas veces estamos muy sumergidos en nuestra actividad profesional, este contacto con los comunicadores realmente aporta mucho, porque ustedes muchas veces tienen una visión desde otra perspectiva y al conversar o al hacernos preguntas que de repente a nosotros no se nos hubieran ocurrido, podés incluso, digo, ver los problemas desde otro lado. Así que... Bueno, contigo, que siempre me he sentido muy cómodo, pero incluso también con algunos otros comunicadores que a veces te hacen alguna zancadilla o te apretan, uno siempre sale fortalecido. O sea, porque siempre como profesional tenés otra perspectiva de los problemas. Después Eh, que... yo quería hablar contigo en el marco de lo que le pasó al futbolista argentino Sergio El Kun Agüero, un poco para bajarlo a tierra. Voy a ser franco contigo, me ayudó mucho la reflexión que hizo mi hijo, Juan, que tiene 8 años, que es muy futbolero y le gusta el Kun y lo vio llorar, y a él le costó mucho entender cómo tenía que abandonar el fútbol por algo vinculado al corazón, si corría riesgo su vida. Creo que le costó también entender esta idea que con legítimo derecho tiene él, y creo la mayoría de todos nosotros, en la medida que sos un deportista, y que lo ha sido desde súper joven, bueno, en el caso del Kun Agüero, incluso con altas exigencias, siendo muy jovencito, debutando en primera división, ¿cómo es posible que le pueda pasar algo de esto, no? Bueno, en fin, sobre esto me gustaría que hablésemos en un minuto, que hables en un minuto, pero antes, y con relación a lo que recién hablábamos, nosotros te conocimos en el marco de charlas vinculado a cómo la venía llevando el Uruguay en el marco del peor momento de la pandemia. Este es otro momento, aunque la emergencia sanitaria todavía no se despejó del todo, es otro momento y me gustaría, según tu mirada, cuáles son las fortalezas que exhibimos y, ¿por qué no?, cuáles son las debilidades aún vigentes o nuevas debilidades que han aparecido en escena. Bueno, Uruguay es un país que en este momento está muy bien posicionado desde el punto de vista sanitario. Nosotros, incluso en plena crisis del COVID, cuando estuvimos un mes como número uno en muertes en el mundo, siempre destacábamos que
que Uruguay tenía dos grandes fortalezas, que una era el GACH y los científicos que aportaron todo su tiempo y su conocimiento tratando de sacar el tema de la arena política, y el otro fue el plan de vacunación, que si bien alguien puede decir vino 2 meses más tarde, vino 2 meses antes, pero Uruguay fue modelo con el plan de vacunación, fue un plan ordenado, fue un plan que llegó a todos sin que nos tuviéramos que estar peleando por las dosis, y las vacunas que se eligieron, que de repente cuando se eligieron no teníamos toda la información, resultaron ser excelentes y resultaron tener mejores resultados de los que esperábamos. Lo Ajá. que pasa es que a las vacunas había que darle tiempo, y cuando uno empieza a vacunar en marzo ya se ve que eso no va a tener un impacto hasta junio. En el momento, bueno, nosotros como desde la academia lo que quizás lo que criticamos fue que hubo mucha apertura de actividades. Nadie pedía un lockdown, pero probablemente el inicio de clase fue muy precoz. Hubo muchas fiestas en carnaval. Todo eso llevó a que viviéramos un drama, el drama de la pandemia, en el cual se murieron muchos uruguayos por día, muchos de ellos amigos, muchas muertes evitables, pero que bueno, que eso ya está superado y ahora tenemos que tirar todos para adelante. Eh, las vacunas cambiaron la realidad, nos permitieron volver a una nueva normalidad que está bastante laxa, estamos bastante bien. Y ahora tenemos un nuevo, digamos, desafío, que es la llegada de Omicron, que es la variante del coronavirus que va a venir, porque está prendido fuego Europa, está prendido fuego Estados Unidos. Nueva York hubo que cancelar espectáculos de Broadway, están volviendo a cerrar actividades porque hay muchos contagios. Y entonces ahí hay un desafío y una oportunidad. El desafío es que esta cepa es complicada porque es hasta 5 o 6 veces más contagiosa que la nativa y que la delta. No se sabe exactamente Ujú. cuánto, pero digamos que por lo menos que es 2 veces más contagiosa. Y es menos letal, o sea que es más o menos un décimo de letal, o sea, da muchísimos menos casos graves y letalidad. Pero entonces si nosotros decimos, bueno, como esta es menos letal, dejémosla venir y que se contagie todo el mundo, eso es malo porque si uno hace matemáticas exponencial, si yo tengo una cepa que es 10 veces menos letal, pero que es 2 o 3 veces más contagiosa, que en realidad es 5 o 6 veces más contagiosa, pero vayamos al número más bajo. Y como el crecimiento de contagio es exponencial, porque uno contagia a 3, 3 a 9, o sea, en matemáticas exponencial, eh, te demora un poco más en llegar el pico de casos graves y muertes, pero si se contagia a toda la población, vamos a tener muchísimos casos graves y muertes. Este, entonces, eso es lo que está ocurriendo en los países de Europa. Y aunque no tengas un caso grave o muerte, también la cuarentena, el aislamiento, el long COVID, que son las secuelas de haber tenido un COVID que puede ser leve, que te deja decaimiento, trastornos del sueño, fatigabilidad, también es un problema. Entonces, tenemos como desafío enfrentar a Omicron, que está haciendo problemas graves en todo el mundo, pero tenemos como oportunidad que tenemos disponible la tercera dosis de la vacuna, y lo que se ha demostrado en todo el mundo es que el refuerzo de vacuna, lo que llaman booster, el refuerzo de vacuna es ampliamente efectivo, enormemente efectivo para defendernos de Omicron. Así que lo único que tenemos que hacer es darnos la tercera dosis. Y hay que darse la tercera dosis por nosotros y por quienes nos rodean, porque también con la tercera dosis de Pfizer tenés menos posibilidad de contagiar. Es Y decir, yo estaba viendo y en ayer, eso, doctor, yo estaba viendo ayer los números de Uruguay, y ayer a las 12 de la noche, digo casualidad, pues no sabía que íbamos a hablar de esto, ¿no? Pero estaba
Ayer a las 12 de la noche teníamos 41,8% de la población vacunada con la tercera dosis. Que no es poco, es bastante, pero Muy no bajo, sabemos ¿no? cómo, claro, no sabemos si eso va a alcanzar para protegernos a todos, ¿no? No lo sé yo. Habría que hablar con algún experto, pero parecería bajo. Yo creo que habría que tener un 20% más, de repente llegar a un 60%. Y tengo mucha gente amiga o conocidos que, bueno, que no se dieron la tercera porque pensaban que con las primeras dos dosis ya estaban protegidos. Y eso es real hasta que vino Omicron. Entonces, yo creo que ahora es prioritario darse la tercera dosis. Yo un poco en forma de broma, pero también un poco en serio, cuando vino la vacuna, que había unos movimientos antivacunas, incluso con algún colega, yo decía que había dos posibilidades para no vacunarse. Una era, en el buen sentido, no lo tomen como una era, digamos, en forma figurada, que no tienen corazón, o sea, que no les importa, pues yo puedo decir, no me importa enfermarme, pero si yo me enfermo, dejo un reguero alrededor mío, entre familiares, Sí. amigos, el almacenero. Una es que no tienen corazón y la otra es que no tienen cerebro, en el sentido de que no tienen cerebro, digo, no es que no tengan cerebro, es que no entienden el beneficio y la evidencia que hay disponible, que ya en el mundo hay de haber vacunadas 8.000 millones de personas, y a nadie le salieron cuernos verdes, ni andan con tres patas, ni se están muriendo por estar vacunados. Si hay gente muy ¿Y ignorante por que qué dice que crees? Omicron, hay gente muy A ver, ignorante que dice que Omicron no existe y que son los muertos por las vacunas. Y eso es un disparate. Realmente es un disparate porque el seguimiento sanitario de los vacunados es brutal, o sea, porque esto está toda la ciencia del mundo arriba de las vacunas, están los reportes de eventos adversos y el virus no solo está identificado, sino que Omicron fue secuenciado genéticamente en Sudáfrica. O sea, está el culpable identificado, está con la foto y las huellas dactilares. Entonces, que alguien venga y me diga, no, no, esa cepa no existe, son los efectos de la vacuna, bueno, refleja una profunda ignorancia. es verdad que he escuchado ese argumento, pero también he escuchado otro, en lo que podríamos llamar el espectro amplio de los antivacuna, también ese espectro es amplio, o sea, de los cuestionadores de la vacuna como la mejor herramienta o una de las armas más eficaces, y que podría resumirse, trato de hacerlo con la mayor objetividad posible, en un enunciado más o menos así. Ah, pero entonces las vacunas que nos dieron no resulta que no son tan buenas al punto tal que necesitamos seguir vacunándonos. Algo de eso por ahí, ¿no? Después, ese mismo argumento dispara en distintas direcciones según quién sea el interlocutor, pero para darle andamiaje y posibilidad de debatir sobre ese axioma, ¿tú qué dirías? Bueno, cuando te das la vacuna para la polio, no alcanza con una dosis, o sea, eso o sea, cuando te das la triple viral, hay vacunas que tienen más de una dosis. Lo que pasa es que esta por un lado, es una vacuna que está muy medida y que se enfrenta a un virus que tiene mucha mutación en su proteína de superficie, entonces que a veces cambia un poco la molécula y hay esta variante lo que provoca es un escape inmunitario, o sea que se escapa de los anticuerpos que genera la vacuna. Pero provoca un escape inmunitario con los que ya tuvieron COVID. Eso ya lo vimos con cuando vino la cepa P1, los que ya habían tenido COVID se enfermaron de nuevo. Cuando vino la Delta, los que ya tuvieron COVID se enfermaron de nuevo. Y ahora Omicron tiene más escape inmunitario y es más contagiosa y también afecta a los que ya tuvieron COVID. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un virus que tiene mayor posibilidad de escaparse? Y tenés que aumentar los títulos de anticuerpos.
y la variabilidad de esos anticuerpos que vayan contra distintas partes de la proteína. Y eso se logra con los refuerzos, sobre todo cuando hay plataformas combinadas. Y eso está todo estudiado y está todo publicado. O sea, yo no me dedico a eso, pero cuando leo los estudios publicados en revistas científicas serias, todos los estudios van en la línea de que las vacunas salvan vidas y que el refuerzo salva vidas. Y eso lo vivimos nosotros. Acá nosotros estábamos aplastados por el COVID, teníamos decenas de muertos por día, teníamos los CTI colapsados, el sistema de salud colapsado, y cuando la vacuna prendió, bajó mágicamente. Entonces, eh, digamos, hay que ver, o sea, el que no cree en la ciencia simplemente puede ver la realidad. Acá estábamos devastados en mayo y a fines de junio casi volviendo a un nivel basal, y ahora tuvimos muchos días sin muertos y con pocos casos. Entonces, es interesante el tema. El tema es que busca cada uno en esto, ¿no? Porque si a veces a veces el discurso puede ser que un diputado quiera conseguir votos, entonces tira un discurso conspiranoico y de repente agarra 20, 30 mil votos y la mayor parte de la gente se da cuenta que está equivocado, pero él capaz que apunta a una masa crítica para poder obtener una banca. Yo no puedo creer que la gente que reniega de las vacunas tengan un buen asesoramiento académico, realmente. Sobre este mismo asunto, imagínate, podría hacerte otras preguntas, pero quiero ir al asunto que en el fondo fue por el cual te convocamos y que tiene que ver con la experiencia del Kun Agüero y su abandono de la práctica profesional del fútbol, por un acontecimiento mediático que ganó alta notoriedad, por muchas razones, ¿no? Pero de la perspectiva estrictamente médica, ¿qué fue lo que qué tenía el Kun que le imposibilita seguir jugando al fútbol? Y eso que tiene el Kun, ¿cuántos otros lo tendrán? ¿Cómo se convive con eso? En fin, ayúdanos justamente, se vincula a lo anterior, ¿no? El conocimiento quita miedos, ¿verdad? Entonces, Sí, desde ese lugar. sí, yo o sea, nosotros la certeza de la ficha médica del Kun Agüero no la tenemos porque, digamos, por un tema de secreto profesional, y está bien, los médicos que lo han tratado no han publicado su historia clínica. Entonces, yo como cardiólogo no puedo saber exactamente lo que ocurrió. Lo que te puedo decir es alguna suposición de lo que le puede ocurrir a un deportista de alta competencia. Pero antes de eso, o sea, porque esto de las afecciones cardiovasculares en los deportistas de alta competencia es muy interesante porque muchas veces genera un impacto negativo y un miedo a hacer deporte. Entonces, como cardiólogo, digamos, tengo la obligación de hacerte 2 o 3 puntualizaciones, que creo que todos mis colegas van a estar de acuerdo. Lo primero es que la actividad física, ya sea la recreativa como la competitiva, ha demostrado ser buena para la salud y ha demostrado prolongar la vida. O sea que la actividad física y el deporte mejoran la calidad de vida y prolongan la vida. ¿Tá? Debe ser fuertemente recomendado evitar ser sedentarios, evitar no moverse, no hacer actividad física. Entonces está ampliamente recomendada la actividad física. Y los problemas cardiovasculares que ocurren vinculados al deporte, sobre todo en los menores de 35 años, en general son extremadamente infrecuentes, son 1 o 2 en 100.000 deportistas. Entonces, en 100.000 jóvenes. Es es muy infrecuente, y si lo comparamos con el beneficio que da el deporte, hay muchas más vidas salvadas por hacer deporte y mejor calidad de vida y gente que llega a veterano en mejor estado físico y mental que este riesgo de hacer el deporte. O sea que el deporte es sano, está recomendado y prolonga la vida. Entonces, acá viene el tema de la evaluación predeportiva, ¿no? Y precompetitiva, digamos que. Entonces,
que involucra varios aspectos. O sea, yo cuando quiero ver, bueno, ¿qué voy a hacer con mis deportistas? Bueno, primero tengo que ver que tratar de identificar si alguno de ellos tiene una condición, una enfermedad o un riesgo, una condición que pueda predisponer a la ocurrencia de una muerte súbita. ¿Tá? Entonces, ¿eso cómo lo identifico? Y lo identifico con una valoración médica. Nosotros desde la Sociedad de Cardiología a los muchachos de 12 a 35 años les recomendamos una valoración con su médico tratante, no con cardiólogo, que tiene que ser un interrogatorio dirigido, un examen físico dirigido, y idealmente un electro. Por ejemplo, en Estados Unidos no está recomendado el electro porque es muy caro hacerlo. Nosotros tenemos muy disponible hacer un electro y no hay que ser cardiólogo para interpretarlo, sino que hay criterios claros del electro que si están alterados se deriva a cardiólogo. Por otro lado, hay que tener escenarios deportivos seguros. Y por otro lado, tenemos que estar preparados por si raramente ocurre una muerte súbita, que la gente que está vinculada al deporte esté capacitada en hacer maniobras de resucitación cardíaca, o sea, masaje cardíaco externo, y que sepan utilizar un desfibrilador externo automático, que es un aparatito muy simple que tiene un botón. Entonces, primero, identificar el que puede tener riesgo de tenerla. Segundo, tener el escenario preparado. Y tercero, la gente capacitada. Pero tengamos claro que el deportista no es el que se muere, es muy raro que eso ocurra. El que se muere es el gordo, fumador, van a decir que soy discriminando a los gordos, no, la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, igual que el tabaquismo, la hipertensión, la grasa en la sangre, la diabética. Ese que está en la tribuna, que no se mueve en toda la semana, que está comiendo un choripán o está comiendo papas fritas, y que come mal, ese tiene más riesgo de morirse. Y cuando buscamos seguridad en el escenario deportivo, tratamos de que también se proteja la hinchada, la tribuna, de que también haya desfibriladores por la tribuna. Entonces, lo que le ocurrió en este caso a este deportista es que a raíz de que se sintió mal, se encontró una causa cardiovascular que aparentemente era un foco de fibrosis miocárdica que le provocó una arritmia ventricular, que no fue nada tremendo, pero que si hacía deporte de alta competencia, podía llegar a tener el riesgo de hacer un cuadro más grave. Entonces, lo que se identificó fue, digamos, una condición predisponente que lo ponía en riesgo de una muerte súbita ante un deporte altamente competitivo. Pero recordemos Esto, que el deporte es salud, que la gente no se muere por hacer deporte y que solo, y es discutido, en algunos deportistas de altísima exigencia y con altísimo entrenamiento, solo en algunos de ellos, pero con mucha exigencia, es discutido si eso puede llegar a provocar algún grado de fibrosis miocárdica que genera ritmos. lo Pero lo para conceptual es bajarlo que es sano. para bajarlo a tierra y darle cierta horizontalidad a ese asunto. Um, ¿Podría ser este episodio tan notorio una buena excusa para que las personas cambien qué? Desde, está implícito lo que dijiste, me parece, algunos de sus hábitos, loco, alimentate mejor, loco, movete un poquito más, pero también, loco, anda al médico, pedirle un electro a tu cardiólogo. Esa es una. Y la otra, algo que vos no tenías desde la perspectiva cardiológica, te puede surgir, te puede venir sin que antes tuvieses pistas acerca de esa posible patología. Y la tercera, ahora me acabo de dar cuenta que hay una más, eso en realidad está ordenado por una predisposición genética, porque lo que te pasa a vos ya le pasó antes a tu mamá o a tu abuelo. Sí, son tres preguntas muy interesantes. Voy a empezar por la última. Eh, Hay en algunas enfermedades predisposición genética, por lo cual en la valoración que tiene que hacer el médico general, no el cardiólogo, una de ellas es qué le pasó a la familia. O sea, si los padres, los abuelos, si alguno de ellos sufrió muerte súbita, sobre todo una muerte súbita joven, ¿no? Porque si vos me decís, sí, mi abuelo se murió del corazón, pero a los 102 años, bueno, eso no es
una carga muy importante de riesgo cardiovascular. Pero cuando estamos pensando en menos de 55 años en el hombre o menos de 65 en la mujer, es un factor de riesgo cardiovascular tener un familiar con enfermedad cardiovascular precoz. Eh, eh, Condiciones pueden aparecer, o sea, vos podés tener una valoración predeportiva bien, y después te puede aparecer una condición, por lo cual desde la Sociedad de Cardiología y de Pediatría elaboramos unas pautas de valoración predeportiva, que es examen físico, interrogatorio y electrodos de derivaciones, y sugerimos repetirla cada 2 años. Y las condiciones pueden aparecer, y sobre todo en los mayores de 35, porque antes de los 35 años juegan más enfermedades genéticas o similares. Luego de los 35 años, genéticas me refiero que genéticas son algunas arritmias, pero después hay otras enfermedades estructurales como el nacimiento anómalo de las coronarias o ciertas válvulas alteradas que uno las tiene desde el nacimiento. Pero después de los 35 años se empieza a jugar la principal causa de muerte en el Uruguay, que es la cardiopatía isquémica, el tener una enfermedad coronaria. Y que lo vemos nosotros en la persona con muchos factores de riesgo cardiovascular, que come mal, que no hace deporte, obeso, que fuma, hipertenso, con azúcar en la sangre, con grasa en la sangre, que va a jugar los picaditos del fin de semana y te metes en una cancha de 11, viene uno de 20, te pasa por el costado y vos pensás que sos Messi o Suárez y querés ganar el partido y lo corres por todos lados. Entonces, la actividad física tiene que ser programada. Nosotros hablamos de prescripción de la actividad física, hay que hacerla, si yo le prescribo a un paciente actividad física, yo digo, bueno, mira, lo más sano, que va a ser muy bueno y no le va a pasar nada, es que camine 5 días por semana, media hora, a buen ritmo. Entonces, ahí no se va a hacer esguince, no se va a fracturar, no le va a pasar nada. Y camine, bueno, y vaya cada día un poquito más rápido. Y se va regulando, se cansa un poco, va más despacio. Entonces, el problema está cuando no haces nada, no te cuidas y te invitan a jugar al papi fútbol y entras y quieres ganar, ¿no? Ahí aparecen no solo los problemas cardiovasculares, sino las lesiones osteoarticulares. Y, y bueno, creo que con eso te contesté las preguntas. No sé si me quedó algo pendiente. Ahí no te escucho, ¿eh? Está silenciado, Alejandro. Ahora sí. Ahora sí. En todo caso, hay una posibilidad de que, está bien, lo de la práctica, de, digamos, alejarnos de las conductas o de los paradigmas que implican que seamos cero deportes, al punto tal que casi ni caminemos, lo de los paradigmas y las conductas que hablan de una alimentación más saludable, lo de la información de nuestra salud que ya está contenida casi como un destino fatal en el marco de lo que le ha sucedido a nuestros mayores. Aún así, deberíamos pedirle al médico, che, haceme un electro, o si no te sentís mal, no hay por qué. Eh, para, para, para salir a caminar no es necesario. Ahora, si vas a hacer deporte competitivo, sería conveniente tener lo que ya hablamos de la evaluación predeportiva, y que no es solo un electro, es una consulta médica, un interrogatorio en que te ¿Y van qué a lo del preguntar electro? si... Porque justo hablaste algo de Estados Unidos que te pediría que lo repita. ¿Qué decías con relación a Estados Unidos y los No, electros? lo que ocurre es que una discusión en el mundo, que se da en el mundo, es si para tener una ficha médica para hacer deporte tenés que tener electro o no, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no te piden electrocardiograma, pero eso no tiene una base, digamos, académica, sino que
cuando miden costo-efectividad, como para ellos es tan caro hacer un electro, no les da costo efectivo. Pero en nuestros países es mucho más barato, tenemos una medicina más socializada. Entonces, es un examen mucho más accesible, por lo cual nosotros, viendo lo que invierte la sociedad en hacerle electros a todos los que van a hacer deporte competitivo, y el costo de eso consideramos que sí, que es adecuado hacer un electro que se tiene que entrenar, pero que lo puede ver el médico general. Hay 4 o 5 alteraciones de electro que si las encuentra tiene que derivarlo a un cardiólogo. Eso está bien pautado y sería una buena práctica hacerlo. Que no es una exigencia del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Estamos hablando de una recomendación de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Eh, Y que analizamos la realidad, bueno, ¿por qué en Estados Unidos, que es la meca de la cardiología y que tienen un nivel excelente, por qué no piden algo simple como un electro? Y porque de repente capaz que te vas a hacer un electro allá y cuesta $500 y acá no, acá es distinto, acá vas con $500 y te compras la mutualista, más o menos. Es diferente, digamos, es un sistema de salud diferente. Y el costo es mucho un menor. sistema de salud diferente, con una lógica bien distinta y que me parece que tanto tú y yo consideramos más justo, más humano y más democrático, ¿no? Sí, tiene más equidad, sin duda, y es más fácil desarrollar estos programas. Álvaro, Eh, diga. no. Lo que pasa es que uno puede quedar charlando toda la mañana porque tocamos varios temas, pero, Sí. pero no, en definitiva lo que yo quería decirte es que no podemos hablar concretamente de un paciente que no conocemos la historia, que lo que pensamos era que le encontraron porque se sintió mal, lo evaluaron, le encontraron una condición predisponente de ser uno de esos poquitos que pueden tener riesgo de hacer deporte, pero que el mensaje es que sigan haciendo deporte, que la gente siga haciendo deporte, que mantenga la actividad física, que baje de peso, que coma sano, que no fume, que controle la presión arterial, que si tiene azúcar alta en la sangre lo traten, si tiene presión alta lo tratan y que no fumen. Y ya con eso vamos a vivir más y mejor, porque ¿para qué quiero vivir más si no puedo ni caminar? ¿No? Pero vamos a vivir más y mejor, con mejor calidad de vida. Ese es un poco el mensaje final, porque si no uno empieza con esto de lo que le ocurrió a un joven deportista exitoso, y bueno, entonces salgo a caminar y me puedo morir. Y no, es todo lo contrario. Si salís a caminar y mantenés buena actividad física, vas a vivir más y mejor. Álvaro, te agradezco mucho, te abrazo. Quiero decir, esto suena un poco meloso, pero quizás es el espíritu navideño que por lo menos a mí me invade en alguna medida. Eh, a, Haberte conocido en el marco de este año fue una de las cosas hermosas que me pasó este año. Así que cometiste un error, dejaste la puerta entreabierta, igual que la humedad, yo me meto por el hueco. Así que de No, esta lógica no salís más, ¿eh? no, Gracias. no hay problema. A las órdenes y siempre es un gusto conversar contigo. Que andes muy bien y bueno, felices fiestas, ¿no? Sí, dale, felices fiestas.